Hermano, hermana, antes de que sigas escuchando, necesito advertirte algo. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará completamente la manera en que enfrentas a las personas manipuladoras que hay en tu vida. Durante más de 40 años de ministerio, he visto cómo miles de creyentes sinceros han sido destruidos emocionalmente, han perdido su paz, su gozo y hasta su fe, porque nadie les enseñó lo que la Biblia realmente dice sobre cómo tratar con aquellos que la palabra llama hombres perversos de corazón. Si te quedas hasta el final, te revelaré el arma espiritual que el apóstol Pablo utilizó contra los manipuladores de su tiempo y que la mayoría de los pastores nunca menciona desde el púlpito, pero necesito que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal, porque lo que voy a compartir contigo no lo encontrarás en ningún libro de autoayuda cristiana. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que alguien cercano a ti te hace dudar de tu propia cordura, de tus propias decisiones, de tu propio valor? Escribe sí o no abajo, porque lo que viene a continuación está diseñado exactamente para personas como tú. Hace algunos años, durante una conferencia en Ciudad de México, se me acercó una mujer de unos 60 años. Tenía la mirada cansada, los hombros caídos, y cuando comenzó a hablarme, vi algo que he visto demasiadas veces en mi ministerio. Había perdido la luz en los ojos. Me contó que llevaba 30 años casada con un hombre que, según sus palabras, nunca había levantado la mano contra ella, pero la había destruido por dentro. Cada conversación con él terminaba con ella sintiéndose culpable de cosas que no había hecho. Cada logro suyo era minimizado, cada error magnificado hasta convertirlo en una tragedia. Pastor Alducín me dijo entre lágrimas, he orado, he ayunado, he perdonado 70 veces 7, pero siento que me estoy muriendo por dentro. ¿Qué está mal en mí? Miré a esa mujer y le dije algo que la dejó perpleja. Hermana, no hay nada malo en ti. Lo que pasa es que nadie te enseñó que la Biblia también habla sobre cómo protegerte de los depredadores emocionales. Verás, la iglesia moderna ha hecho un trabajo magnífico enseñándonos sobre el amor, el perdón y la compasión, pero ha fracasado estrepitosamente en enseñarnos sobre los límites bíblicos, sobre la sabiduría para discernir entre el inocente y el astuto, entre el arrepentido genuino y el manipulador profesional. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, escribió en Proverbios que hay personas cuyas palabras son como espadas y que existe un tipo de individuo que dice con su boca palabras suaves, pero en su corazón maquina el mal. La palabra de Dios no es ingenua respecto a la naturaleza humana caída. Cristo mismo, el hombre más amoroso que jamás caminó sobre esta tierra, llamó a ciertos líderes religiosos sepulcros blanqueados, hipócritas, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no ignora la verdad. El amor auténtico protege. Y para proteger primero hay que identificar el peligro. Durante décadas, la psicología ha estudiado un patrón de comportamiento que describe a personas con una incapacidad profunda para sentir empatía genuina, con una necesidad insaciable de admiración y con una habilidad diabólica para manipular a quienes les rodean. Le han puesto un nombre técnico: trastorno narcisista de la personalidad. Pero, hermanos, permítanme decirles algo que quizá les sorprenda. La Biblia identificó este patrón de comportamiento miles de años antes de que existiera la psicología moderna. Cuando Pablo escribe a Timoteo sobre los últimos tiempos, describe con precisión escalofriante lo que hoy llamamos narcisismo. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados.
Lee esa lista otra vez despacio. Cada una de esas características describe con exactitud quirúrgica el perfil del narcisista. Ahora bien, quiero hacer una pausa aquí porque sé que algunos de vosotros estáis pensando, pastor, ¿no se supone que como cristianos debemos amar a todos? ¿No nos enseñó Jesús a poner la otra mejilla? Absolutamente. Pero déjame explicarte algo crucial que cambiará tu manera de entender las enseñanzas de Cristo. Cuando Jesús habló de poner la otra mejilla, estaba hablando de no devolver mal por mal, de no buscar venganza personal. No estaba diciendo que te conviertas en un felpudo emocional para que las personas abusivas limpien sus pies sucios en tu alma. De hecho, cuando miramos la vida de Jesús, vemos algo fascinante. Él estableció límites constantemente. Cuando los fariseos intentaban atraparlo con preguntas manipuladoras, no se quedaba horas discutiendo con ellos, muchas veces simplemente se iba. Cuando Herodes quiso verlo para burlarse de él, Jesús ni siquiera le dirigió la palabra. Cuando Pedro, su propio discípulo, intentó disuadirlo de ir a la cruz, Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Ves? Jesús sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabía cuándo quedarse y cuándo alejarse. Sabía cuándo invertir su energía emocional y cuándo protegerla. El problema es que muchos creyentes confunden la mansedumbre con la debilidad, la humildad con la pasividad, el perdón con la amnesia moral. Escúchame bien. La Biblia nunca nos pide que seamos ingenuos. Proverbios está lleno de advertencias sobre el necio, el escarnecedor, el hombre perverso. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras, dice la Escritura. Apártate del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia, nos advierte Salomón. Con el hombre engañador no tengas contacto, ordena Pablo. ¿Ves un patrón aquí? La sabiduría bíblica no solo nos enseña a amar, nos enseña a discernir con quién invertir nuestro tiempo, nuestra energía emocional y nuestra confianza. Volvamos a ese encuentro con aquella hermana en México. Le pregunté, ¿tu esposo alguna vez ha asumido responsabilidad genuina por el dolor que te causa? ¿O siempre termina culpándote a ti, a las circunstancias o a otras personas? Se quedó en silencio durante un minuto largo y luego susurró, nunca, en 30 años, nunca le he escuchado decir, me equivoqué, lo siento, ¿cómo puedo reparar esto? Siempre soy yo quien termina pidiendo perdón por haber reaccionado mal a su comportamiento. Ahí está. Esa es la marca distintiva del narcisista, la incapacidad patológica de asumir responsabilidad. Pueden admitir errores superficiales cuando les conviene, pero nunca un arrepentimiento profundo que produzca un cambio real de comportamiento. Y esto, hermanos, es exactamente lo opuesto al carácter de Cristo y al fruto del Espíritu Santo. Pensad conmigo por un momento. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿qué hizo después? Lloró amargamente. Cuando David pecó con Betsabé, ¿qué hizo? Escribió el Salmo 51, uno de los poemas más desgarradores de arrepentimiento genuino jamás escritos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, ¿qué dijo? He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Veis el patrón? El arrepentimiento verdadero asume responsabilidad completa. No busca excusas, no culpa a otros, no minimiza el daño causado. Pero el narcisista opera exactamente al revés. Su frase favorita es, tú me hiciste hacerlo. Si no me hubieras provocado, yo no habría reaccionado así. Si fueras una mejor esposa, yo no necesitaría buscar atención en otro lugar. Si fueras un hijo más agradecido, yo no tendría que recordarte constantemente tus defectos. Toda la responsabilidad es siempre transferida. Ahora bien, quiero que entendáis algo fundamental. No estamos aquí para juzgar el corazón de nadie. Solo Dios conoce el corazón.
Pero Cristo mismo nos dio una herramienta de discernimiento infalible. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, no por sus promesas, no por sus intenciones declaradas, sino por sus frutos. ¿Produce esta persona paz o confusión? ¿Produce humildad o arrogancia? ¿Produce honestidad o manipulación? ¿Produce crecimiento o estancamiento en mi vida espiritual? Jesús fue categórico. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Observad el fruto durante el tiempo suficiente y conoceréis la naturaleza del árbol. He visto casos desgarradores en mi ministerio. Recuerdo a un joven pastor que vino a verme hace años completamente destrozado. Había estado sirviendo bajo el liderazgo de un pastor senior que, según me contó, era brillante en el púlpito, carismático con la congregación, pero un tirano absoluto en privado. Pastor Alducín me dijo: cuando predicas sobre la humildad, me conmueve hasta las lágrimas, pero cuando bajamos del escenario, me trata como si fuera basura, me grita por errores menores, me culpa por problemas que él mismo creó, nunca reconoce mis contribuciones, pero siempre señala mis fallos. Me ha hecho creer que soy un fracaso como ministro. Le pregunté cuánto tiempo llevaba en esa situación. 5 años, respondió. 5 años esperando que cambie, orando por él, perdonándolo cada semana. Hermanos, necesito deciros algo que quizá suene duro, pero es la verdad. Hay una diferencia entre tener paciencia con alguien que está luchando genuinamente por cambiar y ser cómplice de tu propio abuso emocional. La Biblia nos enseña a ser pacientes, pero también nos enseña a ser sabios. Cuando Pablo instruyó a Tito sobre cómo tratar con el hombre divisivo, fue muy claro. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Notáis eso? No dice soporta su comportamiento indefinidamente orando que el Espíritu Santo haga un milagro. Dice, dale una oportunidad, dale una segunda oportunidad, y si no hay cambio, aléjate. ¿Por qué? Porque tu salud espiritual y emocional importa, porque tu testimonio de Cristo importa, porque el tiempo que inviertes siendo destruido por una persona tóxica es tiempo que podrías invertir sirviendo al Señor con gozo y efectividad. Pero llegamos ahora al corazón del asunto, a la clave bíblica oculta que prometí revelarte al inicio. ¿Cuál es el arma espiritual que Pablo utilizó contra los manipuladores de su tiempo? No fue la confrontación directa, aunque a veces la usó. No fue el ruego emocional, aunque a veces apeló a la conciencia. No fue ceder a sus demandas para mantener la paz. La clave está en una palabra que casi nunca se predica en las iglesias modernas: separación estratégica. Escuchad cómo Pablo lo expresó cuando escribió a la iglesia de Corinto: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Luego añade algo crucial: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y cuando escribió a los romanos sobre aquellos que causan divisiones y tropiezos, su instrucción fue directa: que os apartéis de ellos. Esperad, diréis algunos, pero Pablo estaba hablando de incrédulos, de falsos maestros. Sí, pero el principio se aplica a cualquier relación que esté destruyendo tu paz, tu cordura y tu caminar con Dios. El propio Jesús dijo: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. Cristo estaba usando una hipérbole poderosa para enseñar un principio radical. Hay cosas en tu vida tan tóxicas que necesitan ser removidas de raíz, sin importar cuán doloroso sea el proceso. Si Jesús dijo que es mejor perder una parte de tu cuerpo que perder tu alma entera, ¿cuánto más necesario es alejarte
de una relación que está matando tu espíritu? Pero aquí está el problema que veo constantemente. Muchos creyentes saben que necesitan establecer límites, saben que necesitan alejarse, pero se sienten paralizados por la culpa. Pero es mi madre, me dicen. Pero es mi esposo. Pero es mi pastor. Pero llevamos 20 años de amistad. Pero la Biblia dice que debo honrar, que debo perdonar, que debo amar. Y aquí es donde necesito ser completamente claro. Honrar no significa permitir el abuso. Perdonar no significa eliminar las consecuencias. Amar no significa ser un esclavo emocional. Mirad el ejemplo perfecto en las Escrituras. José, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, sufrió traición, injusticia, años de prisión, pero cuando finalmente tuvo el poder de vengarse, ¿qué hizo? Los perdonó. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, les dijo. Hermoso, ¿verdad? Pero observad algo crucial que casi nunca se menciona. José no volvió a vivir con ellos en Canaán. No regresó a la dinámica familiar tóxica que había permitido que lo vendieran. Los perdonó, les proveyó alimento, pero estableció nuevos límites. Los trajo a Egipto, donde él tenía el control de la situación, donde podía ayudarles sin ponerse nuevamente a merced de su crueldad. José nos enseña algo profundo. Puedes perdonar completamente y aún así cambiar radicalmente las condiciones de la relación. O pensad en David y Saúl. David respetó a Saúl como rey ungido por Dios. En 2 ocasiones tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Honró su posición. Pero ¿qué más hizo David? Huyó. Se mantuvo alejado. No se quedó en la corte diciendo, voy a orar para que Saúl cambie mientras él me lanza lanzas a la cabeza. David entendió algo fundamental. Puedes respetar el cargo de alguien sin exponerte a su toxicidad. Puedes reconocer que alguien está herido sin convertirte en su saco de boxeo emocional. Ahora quiero hablaros de algo que he observado en décadas de consejería pastoral. El narcisista es increíblemente hábil para usar la Biblia como arma. Citará versículos sobre el perdón cuando tú establezcas límites. Te recordará que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta cuando intentes protegerte. Te acusará de no ser cristiano cuando ya no aceptes su maltrato. Hermanos, esto no es nuevo. Satanás mismo citó las Escrituras cuando tentó a Jesús en el desierto. El problema no fue que citara la Biblia. El problema fue que la torció para servir a sus propósitos malignos. Jesús respondió, citando más escritura, pero en su contexto correcto. Y finalmente, ¿sabéis qué hizo? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Cristo estableció un límite absoluto. No siguió discutiendo, no siguió citando versículos, no intentó razonar con el padre de mentira. Simplemente dijo, vete. Aquí está la clave bíblica oculta, que la mayoría jamás te dirán, tienes el derecho dado por Dios de proteger el templo del Espíritu Santo que eres tú mismo. Pablo lo dijo claramente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguien está destruyendo sistemáticamente tu paz mental, tu salud emocional, tu estabilidad espiritual, no estás siendo más espiritual al permitirlo. Estás siendo negligente con el templo que Dios te encargó cuidar. Imaginad por un momento que sois guardianes de un templo físico, de una iglesia hermosa. Cada noche viene un vándalo y destroza los bancos, rompe las ventanas, pinta grafitis en las paredes. Cada mañana vosotros limpiáis, reparáis, restauráis, y cada noche el mismo vándalo vuelve y lo destroza todo otra vez. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que instaléis cerraduras más fuertes? ¿Antes de que contratéis seguridad? ¿Antes de que llaméis a la policía? Nadie os acusaría de ser poco cristianos
por proteger el templo. Entonces, ¿por qué nos sentimos culpables de proteger el templo del Espíritu Santo que somos nosotros mismos? Pero necesito ser específico ahora. ¿Cómo se ve prácticamente la separación estratégica cuando tratas con un narcisista? Primero, entended esto. No podéis razonar con ellos de la manera que razonáis con personas sanas. El narcisista no opera desde la lógica, opera desde la necesidad de ganar, de controlar, de tener razón siempre. Cualquier argumento que presentéis será torcido. Cualquier evidencia que mostréis será negada. Cualquier emoción que expreséis será usada contra vosotros. Por eso, la estrategia bíblica no es entrar en su juego. La Biblia nos da una imagen perfecta de esto en Nehemías. Cuando estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, sus enemigos Sanbalat y Tobías intentaron repetidamente distraerlo, desanimarlo, intimidarlo. Le enviaron mensajes burlones, amenazas, invitaciones a reunirse y dialogar que eran obvias trampas. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Nehemías cada vez? Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra mientras yo la dejo para ir a vosotros? Brillante. No entró en discusiones interminables. No intentó defenderse de acusaciones falsas. No cayó en la trampa de explicarse una y otra vez. Simplemente mantuvo su enfoque en lo que Dios le había llamado a hacer. Segundo, establecer límites claros sin necesidad de sobreexplicarlos. El narcisista siempre exigirá que justifiquéis vuestros límites y luego usará vuestras justificaciones para debatir, para confundiros, para haceros dudar. No voy a continuar esta conversación. Es una frase completa. No necesitáis añadir porque me hace sentir mal o porque siempre termino llorando. Esas explicaciones solo les dan munición. Jesús modeló esto perfectamente. Cuando Herodes le hizo muchas preguntas, nada le respondió. ¿Veis? Cristo no se sintió obligado a explicarse ante alguien que no tenía oídos para oír. Tercero, documentad todo. Sé que esto suena poco espiritual, pero es tremendamente sabio. El narcisista tiene una habilidad asombrosa para reescribir la historia. Dirán cosas horribles y luego negarán haberlas dicho. Harán promesas y luego dirán que nunca las hicieron. Os harán sentir locos cuestionando vuestra propia memoria. Los psicólogos llaman a esto gaslighting. Salomón lo llamó algo más simple, mentira. El falso testigo no quedará sin castigo, escribió. Pero mientras llegue ese juicio divino, vosotros necesitáis proteger vuestra cordura manteniendo registro de la verdad. No para usarlo como arma, sino como ancla para vuestra propia estabilidad mental. Cuarto, y esto es crucial, buscad testigos y apoyo. El narcisista siempre intentará aislarte. Nadie más lo entiende. La gente no conoce toda la historia. Si les cuentas, solo les darás una versión sesgada. Hermanos, esto es control puro. La Biblia constantemente enfatiza la importancia de la comunidad. Mejores son dos que uno, dice Eclesiastés. La multitud de consejeros trae seguridad, añade Proverbios. Cuando Pedro estaba siendo hipócrita en Antioquía, Pablo lo confrontó públicamente. ¿Por qué? Porque la verdad necesita testigos. La luz disipa las tinieblas. El narcisista opera en las sombras, en conversaciones privadas donde puede torcerlo todo. Traed luz a la situación compartiendo con personas sabias y maduras en la fe. Quinto, preparaos para la campaña de desprestigio. Cuando establecéis límites con un narcisista, especialmente si es alguien con influencia en vuestra comunidad, lanzarán una ofensiva para destruir vuestra reputación. Os pintarán como el villano, contarán una versión de los hechos donde ellos son la víctima incomprendida y vosotros sois el agresor insensible, reclutarán a otros en su narrativa. David experimentó esto con Saúl, José lo vivió con la esposa de Potifar, Pablo lo sufrió
con los falsos apóstoles. En cada caso, ¿cuál fue la respuesta? Seguir caminando en integridad y confiar en que Dios, que ve en secreto, vindicaría públicamente. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejad la defensa de vuestra reputación en manos de Dios mientras vosotros seguís haciendo lo correcto. Ahora, sé que algunos de vosotros estáis pensando, pero Pastor Alducín, ¿qué pasa si la persona narcisista es mi cónyuge? ¿Estoy justificado para divorciarme? Aquí necesito ser tremendamente cuidadoso porque sé que estoy hablando a corazones que están sangrando. La Biblia es clara. Dios odia el divorcio. El plan de Dios siempre fue y será un hombre y una mujer en pacto matrimonial para toda la vida. Pero la Biblia también reconoce que vivimos en un mundo caído donde el pecado ha destrozado ese ideal. Jesús permitió el divorcio en casos de infidelidad sexual. Pablo añadió otro escenario. Si un cónyuge incrédulo decide irse, el creyente no está atado. Algunos teólogos serios argumentan que el abuso severo y consistente cae bajo el principio de abandono, porque el abusador ha abandonado sus votos matrimoniales aunque físicamente permanezca. No estoy aquí para daros una licencia fácil de divorcio, pero tampoco voy a deciros que Dios espera que permanezcáis en una situación donde vuestra vida está en peligro físico, emocional o espiritual. Si vuestro cónyuge es narcisista, mi consejo pastoral es este. Primero, buscad ayuda profesional cristiana. Un consejero que entienda tanto las escrituras como la psicología del narcisismo. Segundo, estableced límites firmes dentro del matrimonio. Sí, se puede estar casado y aún así tener límites saludables. Tercero, da tiempo y oportunidades reales de cambio, pero observad el fruto, no solo las palabras. Si después de consejería, confrontación amorosa, oración intensa y tiempo razonable, no hay cambio genuino sino solo manipulación más sofisticada, entonces buscad guía específica de líderes espirituales maduros sobre vuestro caso particular. Dios no se deleita en vuestro sufrimiento. Cristo vino para que tengáis vida y vida en abundancia, no para que sobreviváis en una cárcel emocional. Dejadme contaros otra historia que ilustra el poder de los límites bíblicos. Conocí a un hermano en una conferencia en Guadalajara que había sido líder de alabanza en su iglesia durante 15 años. Amaba su ministerio, pero el pastor titular era, según me describió, un narcisista clásico. En público era encantador, espiritual, inspirador. En privado era controlador, manipulador y emocionalmente abusivo con su equipo. Este hermano había intentado todo: orar más, servir mejor, ser más paciente, confrontar respetuosamente. Nada cambiaba. Finalmente, después de un incidente particularmente humillante donde el pastor lo culpó públicamente por un problema técnico que no era su responsabilidad, tomó la decisión más difícil de su vida. Renunció. Me dijo: Pastor Alducín, fue como salir de una prisión que no sabía que estaba habitando. Los primeros meses fueron dolorosos porque ese pastor inició una campaña diciéndole a la congregación que yo me había vuelto rebelde y orgulloso. Perdí amistades de años, pero recuperé algo más valioso. Recuperé mi gozo, mi paz y mi pasión por servir a Dios. 2 años después me envió un mensaje. Había encontrado otra iglesia con un liderazgo sano. Estaba sirviendo nuevamente en alabanza, pero lo más impactante fue esto. 3 miembros más del equipo original habían dejado esa iglesia también, todos reportando el mismo patrón de abuso. La congregación comenzó a disminuir. Eventualmente, la denominación intervino e investigó. El pastor fue removido. Si me hubiera quedado callado para mantener la paz, escribió este hermano, quizás habría seguido causando daño a más personas. Mi separación fue dolorosa, pero también fue un testimonio de la verdad. Esto me lleva a un punto vital. Vuestra decisión de establecer límites con un narcisista
no es solo sobre vuestra propia sanidad, es también sobre detener el patrón de abuso. Cada vez que alguien finalmente dice basta, se crea un precedente, se envía un mensaje. Este comportamiento no es aceptable, no es normal, no es de Dios. Recordad que Jesús volcó las mesas en el templo, no solo porque estaban profanando la casa de Dios, sino porque estaban explotando a los pobres que venían a adorar. El amor a veces se ve como ira justa contra la injusticia. La compasión a veces requiere confrontación. Pero necesito abordar algo más. Algunos de vosotros estáis pensando, ¿y si soy yo el narcisista? Hermanos, déjame deciros algo. El hecho de que estéis haciendo esa pregunta ya os separa del verdadero narcisista. El narcisista genuino casi nunca considera genuinamente la posibilidad de que él sea el problema. Dicho esto, todos tenemos rasgos egoístas. Todos luchamos con el orgullo. Todos hemos manipulado a otros en algún momento. La diferencia está en la capacidad de reconocerlo, arrepentirse genuinamente y cambiar. Si el Espíritu Santo te está convenciendo de comportamientos narcisistas en tu vida, alabado sea Dios, porque eso significa que aún tienes una conciencia viva y el potencial para la transformación. El proceso de santificación es doloroso. Implica que el Espíritu Santo ponga su dedo en áreas de nuestro carácter que son contrarias a Cristo. Si reconoces en ti mismo esa necesidad constante de admiración, esa incapacidad de aceptar crítica, esa tendencia a culpar a otros por tus errores, arrepiéntete ahora mismo, clama como David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Busca rendición de cuentas genuina con hermanos maduros que tengan permiso para confrontarte. Sumete a consejería cristiana. La transformación es posible, pero solo si reconoces la necesidad de ella. Volvamos ahora a la armadura espiritual que Pablo describe en Efesios. Cuando enfrentas a un narcisista, no estás solo luchando contra carne y sangre. Detrás de la manipulación, detrás de la crueldad emocional, hay fuerzas espirituales de maldad operando. Por eso Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Observad esa palabra, acechanzas. En el griego original tiene la idea de estrategias engañosas, métodos astutos. El enemigo no siempre ataca frontalmente, a menudo usa personas para socavar tu fe, tu paz, tu estabilidad. Entonces, ¿cómo te vistes de esta armadura en el contexto de una relación narcisista? El cinturón de la verdad significa que te mantienes anclado en la realidad objetiva de la palabra de Dios, no en las mentiras que el narcisista teje sobre ti. Cuando te dicen que eres un fracaso, la verdad de Dios dice que eres más que vencedor en Cristo. Cuando te dicen que nadie más te aguantaría, la verdad de Dios dice que eres precioso a sus ojos. Cuando intentan hacerte dudar de tu cordura, la verdad de Dios permanece inmutable. Tú eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. La coraza de justicia te protege de la culpa falsa. El narcisista es un experto en proyectar su propia culpabilidad sobre ti. Te culpará de sus explosiones de ira. Te hará responsable de su infidelidad. Te convencerá de que sus fracasos son resultado de tus deficiencias. Pero cuando estás cubierto por la coraza de justicia, entiendes algo fundamental. Tú no eres responsable de las decisiones pecaminosas de otra persona. Cada uno llevará su propia carga ante Dios. Puedes tener compasión sin asumir condenación que no te corresponde. El calzado del apresto del Evangelio de la Paz te da estabilidad para mantenerte firme. No necesitas huir en pánico cada vez que el narcisista arma un drama. No necesitas ceder terreno cada vez que amenaza con consecuencias. Estás firmemente plantado en el Evangelio que te dice que tu valor no depende de la aprobación humana, sino de la gracia divina. Cuando sabes quién eres en Cristo, las opiniones manipuladoras de otros pierden su poder sobre ti.
El escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno. Esos dardos vienen en forma de acusaciones. Eres demasiado sensible, estás exagerando, siempre has sido dramático. Nadie más tiene problema conmigo. El problema eres tú. Fe es creer lo que Dios dice sobre ti por encima de lo que cualquier persona, incluso alguien cercano, declare sobre ti. Fe es confiar en que Dios te vindicará, aunque ahora mismo estés siendo difamado. Fe es seguir obedeciendo a Dios, aunque el camino de obediencia te cueste relaciones que valoras. El yelmo de la salvación protege tu mente. Hermanos, la guerra más feroz cuando tratas con un narcisista ocurre en tu mente. Empiezas a cuestionar tu juicio. Empiezas a preguntarte si realmente eres el problema. Empiezas a dudar de tus propias percepciones. El yelmo de la salvación te recuerda que tu identidad está sellada en Cristo. No puede ser robada por las palabras de nadie. Tu destino eterno no depende de ganarte el favor de ningún ser humano. Esta perspectiva eterna te libera para tomar decisiones difíciles a corto plazo. Y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esta es tu única arma ofensiva. No es tu habilidad para argumentar mejor, no es tu capacidad de exponer sus mentiras, no es tu estrategia de contraatacar. Es simplemente la palabra viva y eficaz de Dios. Cuando el narcisista intenta torcerlo todo, tú te mantienes citando la verdad. Cuando intenta confundirte con lógica retorcida, tú respondes con principios bíblicos claros. No entras en su laberinto de manipulación, permaneces en el terreno sólido de las Escrituras. Pero hay algo más en esa armadura que a menudo pasamos por alto: la oración. Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando enfrentas a un narcisista, tu primera línea de defensa no es una estrategia psicológica brillante, es la intercesión ferviente. Oras por sabiduría para discernir, oras por fortaleza para mantener tus límites, oras incluso por la salvación y transformación de esa persona, aunque te hayas alejado de ella. Y oras por tu propio corazón, porque es peligrosamente fácil que la amargura eche raíces cuando ha sido maltratado repetidamente. Dejadme advertiros sobre ese peligro específico. He visto a creyentes que después de años de abuso narcisista finalmente se liberan, pero llevan consigo una carga de amargura que los envenena. Empiezan a ver narcisistas en todas partes. Se vuelven cínicos respecto a las relaciones. Construyen muros tan altos que nadie sano puede acercarse. Hermanos, esto es comprensible pero peligroso. Hebreos nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es como cáncer espiritual. Comienza pequeña pero crece hasta destruirlo todo. ¿Cómo evitas la amargura mientras estableces límites saludables? Primero, reconociendo que esa persona, por más destructiva que sea, también es un ser humano caído que necesita desesperadamente la gracia de Dios. No excusa su comportamiento, pero comprendes que están operando desde su propio quebrantamiento. Segundo, perdonas no porque lo merezcan, sino porque tú mismo has sido perdonado de una deuda infinita ante Dios. El perdón no significa reconciliación automática, significa liberar el derecho de venganza y confiar en que Dios traerá justicia a su manera y en su tiempo. Tercero, te enfocas en tu propia sanidad, dedicas tiempo a procesar el dolor con un consejero sabio, con hermanos de confianza, en las rodillas ante Dios. No finjas que no estás herido. Las heridas ignoradas se infectan, las heridas procesadas sanan. Quiero compartir algo profundo que aprendí después de décadas en el ministerio. Las personas más dañadas a menudo se convierten en las más compasivas si procesan su dolor correctamente. He conocido a consejeros maravillosos que vivieron matrimonios abusivos. He conocido a pastores
increíblemente sensibles que crecieron con padres narcisistas. He conocido intercesores poderosos que fueron traicionados por líderes manipuladores. Su dolor no fue desperdiciado porque permitieron que Dios lo transformara en compasión útil para otros que están sufriendo. Pablo lo expresó hermosamente: bendito sea el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Imaginad que vuestro sufrimiento actual, por más injusto que sea, se convierte en la credencial que os permite ministrar a otros atrapados en la misma oscuridad que vosotros experimentasteis. Imaginad que vuestra historia de liberación se convierte en un faro de esperanza para alguien que todavía está en la prisión. Eso no hace que el dolor valga la pena en el sentido de que fue bueno. Hace que el dolor no sea desperdiciado en el sentido de que Dios lo redime para propósitos que superan lo que podemos ver ahora. José pudo decir: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Solo después de años procesando el dolor de la traición. Llegará un momento donde vosotros también podréis ver las huellas de Dios en medio de vuestra mayor crisis. Ahora bien, quisiera abordar una pregunta que sé que muchos tenéis. ¿Es posible que un narcisista cambie? Hermanos, necesito ser honesto con vosotros. La respuesta teológica es: con Dios todas las cosas son posibles. La respuesta práctica basada en décadas de observación es extremadamente raro. El narcisismo no es simplemente un mal hábito que se puede romper con un poco de esfuerzo. Es una estructura de personalidad profundamente arraigada, a menudo formada en la infancia como mecanismo de defensa contra un dolor insoportable. Para que un narcisista cambie genuinamente, tendrían que hacer algo que va contra su naturaleza misma: reconocer que están profundamente rotos y necesitan ayuda. Tendrían que experimentar algo que los terapeutas llaman humillación catastrófica. Un momento donde todas sus estrategias de supervivencia fallan y se ven forzados a confrontar la realidad de quiénes son. ¿Sucede esto? Ocasionalmente. He visto casos raros donde un evento devastador, una crisis de salud, la pérdida de todo, una intervención familiar unida, rompe el caparazón del narcisista y por primera vez en décadas ven su propia miseria. Si ese momento coincide con el poder transformador del Evangelio, el Espíritu Santo puede hacer lo que ninguna terapia humana puede lograr. He visto orgullosos quebrantados ante la cruz. He visto manipuladores transformados en siervos humildes. He visto corazones de piedra convertidos en corazones de carne. Pero no es la norma. Es la excepción que confirma que nuestro Dios es un Dios de milagros. Lo que os estoy diciendo es esto: orad por su transformación, pero no sacrifiquéis vuestra salud esperándola. Esperad en Dios, pero no seáis ingenuos respecto a las probabilidades. Mantened la puerta abierta para una reconciliación genuina si hay evidencia real de cambio sostenido, pero no os expongáis una y otra vez al mismo patrón de abuso esperando un resultado diferente. Eso no es fe, eso es insensatez. La fe confía en que Dios puede cambiar a esa persona. La sabiduría reconoce que Dios también puede liberarte de esa situación mientras trabaja en el corazón de ellos a la distancia. Pensad en el relato del hijo pródigo desde otro ángulo. Normalmente nos enfocamos en el hijo que regresó, pero considerad al padre. Él dejó ir a su hijo, no lo persiguió, no lo manipuló para que regresara, no envió mensajeros cada semana rogándole que volviera. Le dio su herencia y lo dejó irse, sabiendo que probablemente la desperdiciaría. Esperó, oró sin duda, vigiló el camino cada día, pero no fue a rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones. Y cuando el hijo finalmente regresó, genuinamente quebrantado y arrepentido, el padre corrió a encontrarlo. ¿Veis el patrón? Amor profundo, pero también límites claros.
No hay verdadera restauración sin verdadero arrepentimiento. No hay bienvenida genuina sin regreso genuino. Aplicad esto a vuestra situación. Tal vez necesitéis dejar ir a esa persona para que enfrenten las consecuencias de su comportamiento. Tal vez vuestra separación sea exactamente lo que Dios quiere usar para quebrantar su orgullo. Vuestra responsabilidad no es salvarlos. Vuestra responsabilidad es obedecer a Dios en cómo os tratáis a vosotros mismos y cómo manejáis la relación sabiamente. Su salvación es obra del Espíritu Santo, no vuestra. Permitidme ahora hablar directamente a aquellos que están en roles de liderazgo dentro de la iglesia. Pastores, ancianos, diáconos, líderes de grupos pequeños, tenéis una responsabilidad solemne de proteger al rebaño de Dios de los lobos con piel de oveja. Jesús fue categórico: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Cuántas iglesias han sido devastadas porque el liderazgo ignoró las señales de alerta de un pastor narcisista, un líder carismático pero tóxico, un maestro manipulador? Escuchadme bien. Cuando alguien en vuestra congregación viene con un testimonio de abuso emocional o espiritual por parte de un líder, vuestra primera respuesta no puede ser proteger la reputación del ministerio. Vuestra primera respuesta debe ser investigar genuinamente, escuchar seriamente y actuar justamente. ¿Cuántas veces he visto a líderes de iglesias que, ante acusaciones múltiples de comportamiento abusivo por parte de un pastor, responden con: bueno, todos tenemos áreas de crecimiento, o es un gran comunicador, solo necesita un poco de rendición de cuentas? Hermanos, un líder narcisista no necesita un poco de rendición de cuentas. Necesita ser removido del liderazgo hasta que haya evidencia clara y prolongada de transformación genuina. La Biblia establece estándares altísimos para el liderazgo. El obispo debe ser irreprensible, dice Pablo, no perfecto, sino irreprensible, sin acusaciones legítimas contra su carácter, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué esta advertencia contra poner a gente inmadura en liderazgo? Porque el orgullo destruye. Debe tener buen testimonio de los de afuera. ¿Por qué? Porque el carácter privado eventualmente se manifiesta públicamente. Cuando ignoramos estos requisitos bíblicos porque alguien tiene talento o carisma, estamos invitando al desastre. Y a vosotros que estáis bajo liderazgo tóxico en la iglesia, dejadme deciros algo liberador. Vuestra lealtad primaria no es a un pastor, a una denominación, a una congregación específica. Vuestra lealtad primaria es a Cristo. Si vuestros líderes espirituales están destruyendo vuestra fe en lugar de edificarla, si están cargándoos con yugo de esclavitud en lugar de liberaros, si están comportándose como señores en lugar de siervos, tenéis no solo el derecho, sino la responsabilidad de buscar un cuerpo de Cristo más saludable. No estáis siendo desleales a Dios al dejar una iglesia tóxica. Estáis siendo obedientes a la instrucción bíblica de no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Retrocedamos ahora y miremos el panorama completo de lo que hemos estado discutiendo. Hemos hablado sobre cómo identificar el comportamiento narcisista usando discernimiento bíblico. Hemos explorado las estrategias que la Escritura nos da para protegernos de personas manipuladoras. Hemos visto ejemplos de personajes bíblicos que establecieron límites sabios. Hemos abordado la culpa falsa que muchos creyentes sienten al protegerse. Hemos discutido la armadura espiritual necesaria para esta batalla. Hemos confrontado el peligro de la amargura. Hemos considerado las posibilidades y probabilidades del cambio genuino. Y hemos llamado al liderazgo de la iglesia a su responsabilidad de proteger el rebaño. Pero falta algo crucial.
falta hablar de la sanidad, porque podéis aprender todas las estrategias del mundo para manejar narcisistas, podéis establecer límites perfectos, podéis alejarse de situaciones tóxicas, pero si no permitís que Dios sane las heridas profundas en vuestro corazón, viviréis el resto de vuestra vida como alguien escapando de una prisión en lugar de alguien caminando en libertad. Hay una diferencia enorme entre estar físicamente libre y estar emocionalmente libre. Hay una diferencia entre haber salido de Egipto y haber entrado en la tierra prometida. Los israelitas salieron de Egipto en una noche, pero tardaron 40 años en sacar Egipto de ellos. Durante 4 décadas en el desierto, constantemente querían regresar a la esclavitud porque, aunque era abusiva, era familiar. Preferían la opresión conocida a la libertad desconocida. ¿Por qué? Porque habían sido esclavos por tanto tiempo que su identidad estaba formada por esa experiencia. No sabían quiénes eran aparte de ser esclavos. Muchos de vosotros estáis en ese mismo lugar. Habéis estado en una relación narcisista por tanto tiempo que vuestra identidad está formada por esa dinámica. Os definís por lo que esa persona dice sobre vosotros. Medís vuestro valor por cómo reaccionan a vosotros. Vuestro sentido de normalidad está completamente distorsionado. La sanidad requiere que permitáis que Dios reconstruya vuestra identidad desde cero sobre el fundamento de quien Él dice que sois. Significa pasar tiempo en su palabra, no solo leyendo, sino dejando que esas verdades penetren las capas de mentiras que habéis creído sobre vosotros mismos. Significa rodearos de personas sanas que reflejen vuestro verdadero valor. Significa posiblemente buscar consejería profesional con alguien que entienda tanto el trauma emocional como la verdad bíblica. Significa darle permiso al Espíritu Santo para entrar en los lugares más oscuros de vuestro dolor y traer luz. David escribió en el Salmo 23 algo que muchos citan, pero pocos experimentan profundamente. Confortará mi alma. La palabra hebrea para confortar, aquí tiene la idea de restaurar, de hacer volver, de traer de regreso a su condición original. Vuestras almas han sido golpeadas, maltratadas, torcidas por el abuso narcisista. Pero Dios se especializa en restaurar almas. Jesús mismo proclamó que había sido ungido para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Esa fue su misión. Esa sigue siendo su obra en vosotros hoy. Pero la sanidad no es un evento instantáneo, es un proceso. Habrá días donde sentís que estáis progresando maravillosamente y luego algo pequeño os disparará de regreso al miedo y la confusión. Eso es normal. La sanidad no es una línea recta hacia arriba. Es más como subir una montaña con muchas curvas, a veces retrocediendo para ganar impulso. Sed pacientes con vosotros mismos. Dios no tiene prisa con vuestro proceso. Él es llamado el Dios de toda paciencia por una razón. Dejadme contaros sobre una mujer que conocí años después de aquella conferencia en Ciudad de México. ¿Recordáis a la hermana que había estado 30 años en un matrimonio con un narcisista? Años más tarde, después de mucha oración, consejería y finalmente separación, la encontré en otra conferencia. La diferencia era asombrosa. Los ojos que habían perdido su luz ahora brillaban. Los hombros ya no estaban caídos. Cuando hablaba había una paz en su voz que no había estado allí antes. Me contó que los 2 primeros años después de dejar a su esposo fueron los más difíciles de su vida. Tuvo que reaprender quién era aparte de ser la esposa de... Tuvo que confrontar años de condicionamiento donde su valor dependía de complacer a un hombre imposible de complacer. Tuvo que reconstruir su círculo social porque muchas personas del círculo anterior la juzgaron por abandonar su matrimonio. Pero luego algo comenzó a cambiar. Empezó a estudiar la palabra de Dios con nuevos ojos, viendo promesas sobre su identidad en Cristo que siempre habían estado allí, pero que nunca había podido internalizar.
Encontró una iglesia sana donde el pastor predicaba la gracia sin manipulación. Se rodeó de amigas que la valoraban simplemente por ser ella, no por lo que podía hacer por ellas. Buscó consejería con una terapeuta cristiana que la ayudó a procesar el trauma y lentamente, de forma casi imperceptible, día a día, pero dramática mirando atrás, fue transformada. Pastor Alducín me dijo: Dios usó los años más oscuros de mi vida para enseñarme cosas que nunca habría aprendido en la comodidad. Aprendí que mi valor no está en ser necesitada, sino en ser amada incondicionalmente por Cristo. Aprendí que puedo confiar en mis propias percepciones porque el Espíritu Santo me guía a toda verdad. Aprendí que es posible estar sola sin estar lonely, porque la presencia de Dios llena cada vacío. Y ahora estoy usando mi historia para ayudar a otras mujeres que están donde yo estaba, diciéndoles que hay esperanza, que hay vida después del abuso, que Dios de verdad restaura los años que la langosta comió. Eso, hermanos, es la belleza de nuestro Dios redentor. No solo nos libera de situaciones destructivas, transforma esas mismas situaciones en plataformas de ministerio. Vuestra peor experiencia puede convertirse en vuestra mayor credencial para ayudar a otros. Vuestro dolor más profundo puede convertirse en vuestra compasión más poderosa. Vuestra historia de supervivencia puede convertirse en el testimonio de esperanza que alguien necesita escuchar para seguir adelante. Mirad la vida de Pablo. Antes de conocer a Cristo, era un perseguidor violento de la iglesia. Causó sufrimiento incalculable a los creyentes. Pero después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, toda esa experiencia previa, el celo religioso, el conocimiento de la ley, incluso la comprensión de la mente de los perseguidores, fue redimida y usada para el reino de Dios. Se convirtió en el apóstol a los gentiles precisamente porque entendía tanto la religiosidad vacía como la gracia transformadora. Su pasado no fue borrado, fue redimido. Lo mismo sucede con vosotros. Las heridas que lleváis no son un desperdicio. El tiempo que sentís que perdisteis no está fuera del alcance de la redención de Dios. Las cicatrices que ahora os avergüenzan pueden convertirse en las marcas que autentican vuestro ministerio a otros heridos. Jesús mismo, después de su resurrección, todavía llevaba las marcas de los clavos, no para mostrar su dolor, sino para demostrar su victoria. Vuestras cicatrices emocionales, cuando son sanadas por Dios, se convierten en testimonios de que Él es el Dios que restaura, el Dios que sana, el Dios que no desperdicia nada en las vidas de aquellos que le aman. Dejadme ser específico sobre algunos pasos prácticos en vuestro camino de sanidad. Primero, nombrad el abuso. Dejad de minimizarlo con frases como no fue para tanto o otros lo tienen peor. Si fue abuso emocional, llamadlo por su nombre. Si fue manipulación, reconocedlo. Traed la verdad a la luz, porque la luz disipa las tinieblas. Segundo, llorad las pérdidas. Perdisteis años quizá. Perdisteis la versión de la relación que esperabais tener. Perdisteis la inocencia y la confianza que una vez tuvisteis. Es legítimo llorar esas pérdidas. Jesús mismo lloró y Él nunca pecó en su lamento. Hay un tiempo para llorar, dice Eclesiastés. Daos permiso para hacerlo. Tercero, perdonad sin reconciliación prematura. Ya hemos hablado de esto, pero vale la pena repetirlo. Perdonar es una decisión de liberar la amargura y confiar en que Dios traerá justicia. No requiere que restauréis inmediatamente la relación como si nada hubiera pasado. Podéis perdonar completamente y aún mantener límites firmes hasta que haya evidencia sostenida de cambio genuino. Cuarto, reconstruir vuestra identidad en Cristo. Pasad tiempo estudiando qué dice Dios sobre quién sois. Soy su Hijo amado, su obra maestra,
su templo, su embajador, herederos con Cristo, escogidos, santos, perdonados, libres. Lid estas verdades en voz alta cada día hasta que comiencen a penetrar más profundo que las mentiras que habéis creído. Quinto, cultivar relaciones sanas. Uno de los mayores daños del abuso narcisista es que distorsiona vuestra capacidad para reconocer qué es una relación sana. Propósitamente buscad personas que demuestren reciprocidad, donde dar y recibir son mutuos. Relaciones donde podéis ser vulnerables sin que esa vulnerabilidad sea usada contra vosotros. Relaciones donde hay desacuerdo pero también respeto. Relaciones que os animan a crecer en lugar de manteneros pequeños. Estas relaciones sanarán vuestro concepto de lo que es normal y bueno. Sexto, servid a otros desde vuestra sanidad, no desde vuestra herida. Hay una diferencia entre compartir vuestra historia como testimonio de lo que Dios ha hecho y usar vuestra historia como un mecanismo para obtener validación o atención. Aseguraos de estar lo suficientemente sanos como para que cuando ministréis a otros que están heridos, lo hagáis desde un lugar de fortaleza en Cristo, no desde un lugar de necesidad emocional no resuelta. Los heridos que intentan sanar a otros heridos a menudo causan más daño sin quererlo. Séptimo, celebrar las victorias pequeñas. El día que podáis pensar en esa persona sin que vuestra presión arterial aumente, celebradlo. El día que podáis escuchar su nombre sin sentir un nudo en el estómago, dad gracias a Dios. El día que os deis cuenta de que pasó una semana entera sin que los pensamientos obsesivos sobre la situación dominaran vuestra mente, reconoced que eso es progreso. La sanidad viene en incrementos. Honrad cada paso adelante. Octavo, y quizá más importante, intimidad diaria con Dios. No estudio bíblico mecánico, no oración rutinaria, sino tiempo genuino en la presencia del Padre, donde simplemente estáis con Él. Recordad que Jesús, después de días intensos de ministerio, se retiraba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo a solas con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Es en esos momentos de quietud donde el Espíritu Santo hace su obra más profunda, sanando lugares en vuestro corazón que ni siquiera sabíais que estaban heridos. Ahora, mientras nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos, quiero regresar a la pregunta fundamental. ¿Cuál es la clave bíblica oculta para enfrentar a un narcisista? Ya hemos explorado qué es la separación estratégica, el establecimiento de límites sabios, la armadura espiritual, pero hay algo aún más profundo. La clave verdadera es esta: entender que vuestra batalla no es primariamente contra esa persona, es por vuestra propia alma. El objetivo no es vencer al narcisista en sus propios juegos. No podéis ganar ese juego porque las reglas cambian constantemente a su favor. El objetivo es preservar la obra de Dios en vuestra vida, proteger el llamado que Él ha puesto sobre vosotros y mantener vuestro corazón lo suficientemente suave para seguir amando, confiando y sirviendo a pesar de haber sido heridos. El enemigo de vuestras almas quiere usar el dolor que esa persona narcisista ha causado para destruir vuestra fe. Quiere que os volváis cínicos, amargados, cerrados. Quiere que dejéis de creer en el amor genuino, en la bondad humana, en la fidelidad de Dios. Quiere robar vuestro gozo, matar vuestra esperanza, destruir vuestro propósito. Por eso Pedro escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistir firmes en la fe significa negarse a permitir que las acciones de una persona caída definan vuestras creencias sobre Dios y sobre la vida. He visto el plan del enemigo fracasar una y otra vez en las vidas de creyentes que, a pesar de haber pasado por un infierno relacional,
decidieron mantener sus corazones abiertos a Dios. He visto viudas de matrimonios abusivos que volvieron a casarse años después con hombres piadosos y experimentaron por primera vez lo que es un amor sano. He visto hijos de padres narcisistas que rompieron el ciclo generacional y criaron a sus propios hijos con gracia y afirmación. He visto pastores que fueron destruidos por líderes tóxicos que fundaron ministerios hermosos caracterizados por humildad y servicio genuino. La historia no termina con el abuso. Dios siempre tiene un capítulo más. José estuvo en la cisterna, en la prisión, en la injusticia durante años. Pero el final de su historia no fue la cisterna, fue el palacio y la restauración de su familia. David huyó de Saúl durante años, viviendo en cuevas, constantemente en peligro. Pero el final de su historia no fue la cueva, fue el trono y un legado como el hombre conforme al corazón de Dios. Los discípulos vieron a su maestro crucificado, sus esperanzas aparentemente destruidas, pero el final de la historia no fue la cruz, fue la resurrección y el nacimiento de la iglesia que cambió el mundo. Hermanos, hermanas, vuestro capítulo actual puede ser doloroso, oscuro, confuso, pero no es el capítulo final. Dios está escribiendo una historia más grande en vuestra vida. Lo que el enemigo diseñó para vuestra destrucción, Dios lo está redimiendo para vuestra promoción. El tiempo que el narcisista robó, Dios lo está restaurando multiplicado. Las mentiras que os hicieron creer sobre vosotros mismos, Dios las está reemplazando con su verdad. El gozo que os fue robado, Dios lo está devolviendo con creces. Pero necesitáis tomar la decisión ahora mismo, decidir que no viviréis el resto de vuestra vida como una víctima. Decidir que estableceréis límites santos sin culpa. Decidir que buscaréis sanidad en lugar de solo supervivencia. Decidir que creeréis que Dios es bueno aunque hayáis experimentado maldad humana. Os dejo con las palabras de Isaías que han sostenido mi ministerio durante 40 años. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está contigo en esta batalla. No estás solo. Quiero que hagáis algo concreto esta semana. Leed el Salmo 90 y uno cada mañana durante los próximos 7 días. Declarad esas promesas sobre vuestra vida. Y si necesitáis dar ese paso difícil de establecer un límite con alguien, hacedlo esta semana. No esperéis a sentiros valientes. Actuad con fe y la valentía vendrá después. Escribidme en los comentarios. Lo haré si os comprometéis a tomar acción. Y si esta enseñanza os ha ayudado, compartidla con alguien que sabéis que está luchando en este mismo valle oscuro. Vuestro testimonio podría ser el salvavidas que necesitan. Suscríbete a este canal ahora mismo porque continuaré trayendo enseñanza bíblica profunda que la mayoría de los púlpitos temen predicar. Dale a la campanita para recibir notificaciones porque lo que compartiré en los próximos videos desafiará todo lo que creíais saber sobre vivir victoriosos en Cristo. Y recordad siempre, el enemigo viene para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengáis vida y vida en abundancia. Esa abundancia os pertenece. Reclamadla, caminad en ella y nunca permitáis que ningún ser humano os robe lo que Cristo compró para vosotros con su sangre en la cruz del Calvario. Dios os bendiga ricamente. Hasta la próxima y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén.